Ok, hoy vamos a el libro de Hechos. Vamos a basar esta palabra en el día de hoy en el libro de Hechos. Ok, vamos a ir en el capítulo 10. Los que no han visto discipulado, bueno, no vamos a dar uno completo, pero sí algo base de lo que podemos ver. Y primero vamos a basarnos en una historia donde terminaron bautizando en lo que es la iglesia primitiva. ¿Me? Yo sé que muchos saben esta historia, pero vamos a ir a Hechos número 10, capítulo número 10, y vamos a empezar desde el verso 1. ¿Me? Hechos 10:1, vamos a ir de versículo y de explicación. No vamos a leerlo completo, sino vamos a ir caminando con ese verso, con ese capítulo. Entonces leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Hechos capítulo 10. Amén. Ahí nos habla de una historia donde muchos de las Biblias tienen un subtítulo allí y dice Pedro y Cornelio. Amén. Había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada La Italiana, piadoso y temeroso de Dios, con toda su casa, y que hacía muchas al pueblo y oraba. Ok, entonces, primeramente nos habla de un hombre que no era judío, un hombre que era de Cesarea, ¿verdad? Un hombre que no era judío, era gentil, ¿verdad? Pero ese hombre había adoptado la fe cristiana, la fe judía en ese momento, porque el cristianismo se lo van a empezar a explicar ahorita. Él había adoptado la fe de los judíos, del Dios de Israel. ¿Ok? Y dice la palabra que era un ¿qué? Un centurión, ¿verdad? Y sabemos que un centurión era una persona que dirigía más de 100 soldados, ¿verdad? Por eso el nombre de centurión. Era una persona con autoridad, con ciertamente grado de poder y de tomar decisiones, pero sin embargo, él había aceptado y adoptado al Dios de Israel. ¿Ok? Me dice la palabra que era piadoso. ¿Ok? Piadoso, ¿y qué más? Ok. Daba muchas limonas, en muchas traducciones, bueno, más adelante lo vamos a ver. También se habla de limosna sobre ofrendaba o podía dar a los necesitados. Amén. Entonces, vamos para el 3. Vio claramente una visión como a la hora que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía: Cornelio. Él, mirándolo firmemente y atemorizado, dijo: ¿qué es, Señor? Y le dijo: tus oraciones y tus han sido subidas para memoria. Entonces, él estaba, ¿qué estaba haciendo? Y él vio una visión. ¿A qué hora? A la hora novena. ¿Sabes? Podemos, otras traducciones lo sale mal. La nueva traducción traducción viviente nos dice a las 3 de la tarde. A las 3 de la tarde, que es la hora novena. Acuérdense que Israel empezaba la hora, ¿desde qué? Desde las 6 de la mañana. La tercera hora era las 9, la sexta hora, la novena hora, eran aproximadamente a las 3. Entonces, a las 3, ese hombre vio una visión, ¿no? Y le dijo: tus oraciones y tus, otra vez repitió esa palabra, ¿tus qué? ¿Ok? O tus donativos, también pueden salir en otras traducciones. Tus donativos ya han sido recibidas. Es decir, que él oraba, que era una persona que oraba al Señor, una persona que estaba en comunión del Señor. Y le dijo: mira, esa visión, tus oraciones, tus donativos que has dado de corazón han sido recibidas por el Señor. Y entonces va al 5, dice: envía pues ahora hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre
Este posa en casa de cierto Simón Curtidor, que tiene su casa junto al mar. Él te dirá lo que es necesario. Entonces ese hombre le dio un mensaje. Le dio un mensaje y él obedeció. Él le dio un mensaje. Pero, ¿por qué le dio un mensaje? Yo empiezo a empezar a analizar así. Porque ese hombre estaba orando. Ese hombre estaba ocupado en las cosas del Señor. Y vio una visión. Mira, cuando nosotros en verdad estamos y somos temerosos a Dios y andamos con el Señor y caminamos con el Señor no va a hablar. El Señor no va a hablar en visiones, el Señor no va a hablar. Hay personas que le hablan al Señor, pero tú no ves que no trabajan para el Señor, no hacen nada. Y empiezan a decirle, le habla. Mira, el Señor puede ser que le hable una vez, pero el Señor va a usar y le va a hablar a las personas que caminen, que tengan relación con Él, que estén con Él. A esas son las personas que le va a hablar Dios. Y le va a dar mensaje. A este hombre le habló, le dijo, ve allá. Entonces vamos al 7, ¿no? Él le dio una orden, ¿no? ¿Y qué dice? Ido el ángel que hablaba con Cornelio, este llamó a 2 de sus criados y a un devoto soldado de los que lee, a los cuales envió ¿a dónde? ¿Qué más? Él obedeció lo que le dijo el Señor a través del mensajero del ángel. Obedeció y envió a esos hombres. Vamos al 9. Al día siguiente, mientras ellos iban por el camino y se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea para orar. ¿Qué hora es la sexta? ¿Qué hora es la sexta? Ahorita lo vimos, si la tercera es las 9, la sexta, las 12, al mediodía. En otras traducciones dicen orar al mediodía. Imagínate, Pedro subió al mediodía a orar. Al mediodía nosotros los que te lo da hambre para comer. ¿Sí o no? No es malo, pero mira el nivel de Pedro, ¿no? Por eso es que el Señor usa a los que quieren, a los que buscan al Señor a cualquier hora. Muchos piensan, las 12 vamos a comer, ¿verdad? Suena el estómago. Gloria a Dios. Pero Pedro subió a orar. Entonces, el 10 hasta el 13, vamos a leerlo, del 10 al 13. Y tuvo gran hambre y quiso comer, pero mientras le prepararon algo, le sobrevino un éxtasis y vio el cielo abierto y que descendía algo semejante a un gran lienzo, que atado de las 4 puntas eran bajado de la tierra, el cual había todos los cuadrúpedos terrestres y reptiles y aves, y le vino una voz, levántate, Pedro, mata. ¿Qué le vino? ¿Y qué le dijo? Entonces, lo mismo que Cornelio, ¿no? Ellos estaban orando. Había una conexión. Por eso que cuando nosotros oramos y cuando un hermano ora, cuando otro ora, a veces hay conexiones, a veces hay revelaciones mutuas que nos dicen y hablamos y vamos a traer una palabra y el hermano ya la tiene. Y es algo, porque el Señor actúa con sus hijos. Ellos estaban ocupados en las cosas de Dios. Y mientras que le estaban dando una revelación y le estaba enviando, aquí le estaba dando otra Pedro también. Ok, ¿qué respondió primero Pedro? El 14, ¿no? No, porque ninguna cosa inmunda he comido jamás. ¿Qué más? Volvió la voz a la segunda vez. Lo que Dios limpió. ¿Qué dijo? Lo que Dios limpió. Ok, entonces vemos por qué Pedro decía eso. Sabemos que en el libro de Levítico, ¿sí o no? Capítulo 11. Si quiere leer un poquito, Brian, nada más, no lo vamos a leer todo. Había las series de animales inmundos para ellos. El Señor había preparado ese pueblo para que ellos se apartaran de esos animales. En el Éxodo de Moisés, pues eso está en el libro del 11. Y por eso es que Pedro decía eso, ¿no? Que él no comía animales inmundos. Se habían puesto a una tradición, una religión, ¿verdad? Ya eso, porque eso sí ellos, y eso lo vemos en el libro de Mateo cuando estamos en los estudios, los que han venido para los estudios, todas las normas las cumplían estilo tradición, pero no de corazón del alma.
Pero Pedro, a pesar de que ya había recibido al Señor, que estaba caminando al Señor, era judío. Y había cosas que todavía tenía un poquito de costumbre, pero el Señor tenía que prepararlo primero para ir allá. Entonces le dijo, Pedro, en la visión que le dijo, no llames inmundo. Ok, vamos a buscar Colosenses, Brian. Colosenses 2:16, ¿qué nos dice el apóstol Pablo a la iglesia de Colosas? Ok, dilo fuerte ahí. Por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Ok, hay otros versículos que también nos dice que ya hemos sido lavados, hemos sido limpiados, ¿no? Y ahí, porque en ese tiempo había todavía muchas costumbres que quedaban, de las tradiciones, de la fiesta, de la circuncisión, de muchas cosas. De hecho, ellos tuvieron que hacer una especie de concilio. En Hechos 15 está el concilio que ellos hicieron para ver, porque había muchas costumbres, ya sea de interpretación que ellos querían. Y una era de esas, era eso. Pero el Señor se lo dio como tipo parábola o metáfora, porque vamos a ver por qué el Señor le dijo esto. Porque Pedro, que era un judío que venía a cumplir, para él era inmundo comer algo de eso. Pero mira el trabajo que le estaba mandando a San Pedro, y vamos a seguir para entender un poquito esto. Quedamos en el 16, vamos a leerlo hasta el 23. Entonces, no, 16, estoy aquí, que me fui para el otro. Esto se hizo 3 veces y aquel lienzo volvió a ser en el cielo. Y mientras Pedro estaba perplejo dentro de sí sobre lo que significaba la visión que había visto, he aquí los hombres que habían sido enviados por Cornelio, los cuales preguntaron por la casa de Simón, llegaron y llamando preguntaron si morara allí un Simón que tenía por sobrenombre. Y mientras Pedro pensaba en la visión, le dijo el Espíritu, he aquí, levántate pues y desciende y no dudes de ir con ellos, porque yo. Entonces Pedro descendió a donde estaban los hombres que fue enviado por Cornelio, le dijo, he aquí yo soy, ¿cuál es la causa por que habéis venido? Ellos dijeron, Cornelio, el centurión, varón justo, ¿y qué? Y tiene buen testimonio en toda la nación de los judíos, de hacer venir a su casa para oír. Entonces, haciéndolo entrar, lo hospedó y al día siguiente, levantándole, se fue con ellos y le acompañó a algunos. ¿Quién le acompañó? Ok. Entonces, ahí Pedro recibe esas personas que eran gentiles. Imagínate, eran enviados por un centurión. Centurión era un soldado romano. Y ellos no se la llevaban bien con los romanos. Ellos odiaban. Eso hemos visto esa historia ampliamente. Pero Pedro, el Señor lo prepara para que empiece a recibir. Porque él tiene que quitarle lo poquito de religiosidad que podía tener él. Porque los judíos como tal no hablaban. Y ahorita Pedro lo va a decir. Él tenía que preparar. Y así él lo prepara a nosotros. Lo empieza a preparar con nuestras costumbres. Lo empieza a preparar con nuestras cosas cuando nosotros vamos a servir a Dios. Tú para servir a Dios tú tienes que empezar a borrar todas esas costumbres, todas esas tradiciones que no te van a dejar edificar. Hay personas que no crecen porque tienen costumbre. No, que yo soy a tal hora, que yo no puedo levantarme a tal hora, que yo no puedo dormir a tal hora, que yo no puedo hacer esto. Por costumbre. Cuando tú estás en el camino de Dios, como yo le enseño a Mike, le enseño a Brian, usted es servidor. Que si tienes sueño, hay días que no te dejan dormir, hay días que tú tienes que hacer esto, que si yo no lo hago porque no me gusta, no es porque tú te gusta, porque tú eres servidor de Dios. Y Pedro tenía que quitarle lo poquito que tenía allí y lo envió allá, donde los romanos, a predicarle la palabra de Dios. Imagínate, a veces nosotros ponemos tantas excusas. Estamos hablando de los servidores. ¿Por qué? Porque hay personas como esa gente que necesitan que uno predique la palabra. Necesitan escuchar el mensaje del Evangelio.
Y a veces lo que lo tenemos, estamos en una religiosidad. Que si no, que si me duele esto, me duele el otro, esto, no puedo. Tú sabes que está lloviendo, que está con frío, que hay calor, que hay tantas cosas. Y no sabes que el Señor necesita que tú abres tu boca para que otro venga y se convierta en el Evangelio. Entonces, si no estuvieran aquí muchas personas, si uno no hablara, ¿ya? Si uno estuviera con esas costumbres. Vamos a seguir, hermano, vamos a seguir. Quedamos en el 24. Al otro día entraron de Cesarea y Cornelio, ¿qué estaba haciendo Cornelio? Habiendo convocado a sus parientes y amigos. Wow. Mira, ve. Lo estaba esperando Cornelio, pero no lo estaba esperando solo. Es decir, él convocó a la familia. Viene un hombre de Dios para la casa. Va a predicar la palabra, me va a dar un mensaje. Yo no me puedo quedar yo solo. No, él vio y el que quiso lo invitó para su casa. Le dijo, vénganse que hoy viene un hombre de Dios. Vengan que viene algo que nos va a decir a todos. Eso es lo que muchos deberemos hacer, ¿sí o no? Cuando nosotros empezamos a conocer el Evangelio. Cuando sabemos que la palabra de Dios se va a manifestar y se va a predicar. Empezamos a invitar, empezamos a buscar a nuestros amigos más íntimos para llevar esa palabra de Dios. Y aquí hay muchas enseñanzas, aquí tremendas. Porque él no solo decía, wow, viene un hombre de Dios para mi casa. No, él también, el hombre estaba pendiente de las demás personas. Que vengan también ellos a escuchar. No solo yo, que ellos también tengan ese privilegio de escuchar la palabra de Dios. Y dice que se trajo a muchos amigos y todos lo estaban esperando. Cuando llegó Pedro había un panorama, no solo ellos, sino la familia y unos invitados. Ok, vamos al 25. Cuando Pedro entró, salió Cornelio a recibirle y postrado a sus pies adoró. Mas Pedro le levantó diciendo, ¿qué dijo? Levántate, pues yo mismo. Y hablando con él, entró y halló mucho que se habían. Okay. Cornelio no lo hizo de mala manera. Él lo hizo de manera de honrar, de respeto. A pesar de que él era, ¿qué? Un centurión. Wow. Mira la humildad de Cornelio. Porque Cornelio era un centurión, mi hermano. Un centurión, en esas películas, ¿cómo son? Fuertes. Eso no le van a... ¿Sí o no? Y él vino, apenas vio a Pedro, se postró. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué será? Sobeide, que se postró delante de Pedro. Aunque Pedro lo corrió, le dijo, no, yo soy un hombre igual que tú. ¿Ok? Amén. Amén. Y mira, ese hombre sabía que era un hombre, un hijo de Dios, una persona de Dios, un enviado de Dios. Y él tuvo humildad y honró, tuvo reverencia contra un hombre, porque era un hombre que llevaba la palabra de Dios. Porque él iba a llevar la palabra de Dios. Es tremendo. Por eso que cuando leemos Mateo 25, esa parábola, donde el Señor les dice, 25, eso ustedes lo pueden buscar en el Mateo 25, el 31 en adelante, donde el Señor, parafraseando, les dice, tuve hambre, me diste de comer, tuve sed, me diste de beber, fui forastero y me ayudaste. Y dice, pero Señor, no, cuando a uno de mis hijos, ojo, mis hijos, mira esa palabra que es muy clave, ¿lo hiciste? A mí también lo hiciste. Entonces, a veces nos confundimos, y no es por manipulación, ojo, pero es porque tenemos que tener la palabra. Cuando el Señor habla de hijos de Dios, son los que creen en el Evangelio, son los que caminan en el Evangelio. ¿Por qué no le hablan hijos de Dios a todos? Y él estaba honrando a los hijos de Dios. Y cuando tú honras de corazón a un hijo de Dios, a un profeta, un servidor, usted está honrando al Señor. Sin manipulación, no, casi también se puede pertenecer para manipulación. Pero es así.
A veces nosotros decimos, no, yo ayude a este, está bien, está en la misericordia y dádiva, pero es diferente honrar a un hijo de Dios, honrar al servicio de Dios, honrar a la obra de Dios. Es muy diferente, porque vemos que este hombre honraba la obra de Dios, ¿sí o no? De repente hacía otras obras, sí, está bien, nosotros las hacemos, porque hay que hacerlo, hay que ayudar, pero honrar a la obra de Dios, wow, honrar al Señor, yo aprendí eso, mi hermano, y yo sé que eso trae bendición, a lo mejor no monetaria, porque muchos ven la bendición monetaria, eso es lo que ve la gente, y los cuesta, ¿verdad? Pero cuando tú honras a un hombre de Dios, un siervo de Dios, mira, hermano, el Señor se va a encargar de lo demás. No esperes que el siervo te lo dé, porque esperamos que el siervo te devuelva. No, ahí estamos mal. Ahí estamos mal. Y este hombre tenía eso, como decía la pastora, tenía esa reverencia a las cosas de Dios. Amén. Y a veces nosotros debemos, ustedes que están empezar a tener reverencia a las cosas del Señor. Por eso que a veces nos duele, a veces somos un poquito, tú sabes, con las cosas de Dios, porque tenemos reverencia a lo que es de Dios. A veces nos duele, mira, la silla, ¿por dónde va? ¿Qué va a hacer esa silla para allá? ¿Qué va a hacer este micrófono? Porque son de Dios, eso es consagrado para Dios, esas son las cosas de Dios que usamos aquí para honrar al Señor. Y debemos tener reverencia con las cosas de Dios, con la gente de Dios, con los que caminan con Dios. Se equivocan, sí, pero el mismo rey David es una lección muy grande. El rey David tenía para matar a Saúl, el cual la había perseguido por mucho tiempo. ¿Sí o no? Pero el rey David, yo no toco un ungido de Dios, que sea el mismo que lo toque. Yo no. Siéntese, hermano, pase adelante. Yo no toco un ungido de Dios, que sea el mismo el Señor que hable con él. Se quitó ese peso de encima de David. Wow, es tremendo. Pero esos son niveles de personas que tienen corazón de Dios. Y eso es lo que nosotros debemos aprender. Entonces, seguimos en el 28. Y le dijo, vosotros sabéis cuán abominable es para un varón. Mira lo que le dijo Pedro. Judío juntarse o acercarse a un extranjero. Pero a mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame común, por la cual al ser llamado vine sin replicar. Así que preguntó, ¿por qué causa me habéis hecho venir? Pedro reconoce las costumbres de él, que él tenía, que tenían todos los judíos, que veían a los gentiles y más a los romanos. No se juntaban ni le hablaban. Él reconoce eso. Pero él sabe también de la misericordia y lo que le dijo el Señor. A veces nosotros estamos en dos. Lo que dice el Señor y lo que dice mi yo personal, como yo soy. A veces nos pasa, a todos. A todos nos pasa. A todos, hermano, ¿verdad, pastor? Lo que dice la palabra y lo que creo yo en mi vida, en mis costumbres, en lo que yo pienso, en mi inteligencia, en mi yo personal. Y yo tengo una decisión. ¿A quién le hacemos caso? Pero Pedro tomó la decisión mejor. ¿Hacerle caso a quién? Al trabajo que el Señor se había dado. Imagínate que ay, hermana Joandre, que te mandes a juntarte con unas personas. Bueno, esos son negritos, esos son muestras de allá, esos son. Yo ni mi familia le hablamos. Así pasa. Y a veces nos llevamos a nuestro trabajo. Ay, como una amiga no le habla, yo tampoco. Y somos así. ¿Cómo es eso? Ahí donde el Señor empieza a quitarte todo eso. Si tú lo quieres dejar. El Señor te habla clarito, mi amor. El Señor no tiene pelo. El Señor te dice, haz esto y haz esto. Ya. No te dice si puede, quizá hazlo. El Señor le dijo, ve allá, Pedro. Pedro venía con sus cosas todavía religiosas en el camino, me imagino. Yo voy allá, pero venía la visión del Señor. Venía la revelación de Dios. Y cuando se vio el panorama, pum, una casa romana. Ay, hay un centurión. Lo que no hizo Nicodemo, lo que no hizo mucho. Que ellos no, por no dejar la gente, las amistades, la posición y la tradición. No. Pedro dice, no importa.
El que me mandó fue el Señor. No importa que los mismos hermanos judíos no me hablen más. No importa que me saquen del canon de ahí, ¿verdad? Porque yo le estoy hablando a un romano. Porque yo estoy yendo a casa de un romano. A mí no me importa eso. Yo voy allá. Porque eso me lo mandó el Señor. A veces nosotros ni lo ponen eso. Nosotros ponen cosas sencillas. Amén. ¿Quién vive? Cristo. Y a su nombre. Gloria a Dios. 30. Vamos al 30. Vamos a ir rapidito allí. Entonces Cornelio dijo, hace 4 días que está a esta hora, yo estaba ¿en qué? ¿En qué estaba Cornelio? Y a la hora 9, sabemos que es a las 3, mientras oraba en mi casa, vi que se puso delante de mí un varón y dijo, Cornelio, tu oración ha sido oída y tus limosnas han sido recordadas delante. Envía pues a Jope y a venir a Simón, el que tiene por sobrenombre ¿qué? ¿Qué más? El cual te hablará. Así que luego envié por ti y tú has hecho bien en venir. Ahora pues, todos nosotros estamos aquí en la presencia de Dios para oír todo lo que Dios te ha mandado. Bueno, otra característica que estaba haciendo él, ¿estaba qué? En ayuno. Wow. Lo digo primero que estaba orando, pero también estaba consagrándose un tiempo para el Señor. ¿Sí o no? Y el Señor le dio esa visión, le dio esa oportunidad. Es tremendo, ¿eh? Porque eso es importante. ¿Por qué hacemos las cosas? ¿Por qué hacemos las? Queremos que el Señor nos revele. Esto no es varita. Yo siempre le he dicho a las personas, a veces no les gusta, esto no es una varita mágica, esto no es una cosa de magia. Tú tienes que tener reverencia con el Señor para que el Señor te use, para que el Señor te hable. Tú tienes que apartarte, dejarte tu yo personal, decirse yo no, ahora yo voy a ponerme en el Señor. Ahí es donde el Señor te va a usar. No es que yo sea poderoso, viene el Señor te puede usar mayormente que yo a mí. Tú me puedes enseñar, pero si tú no tienes reverencia, no buscas la palabra, no haces, el Señor no te va a usar. Sáquete de esa nube, el que te diga eso no te va a usar. Así ni por sueños, no, eso no es el Señor. No, pues el Señor no se puede contradecir, hermano. El Señor no se puede contradecir. Tú tienes que caminar, hacer reverencia, tener reverencia con el Señor, caminar, pagar cosas, decirle no a esto, no al otro por un momento. Hasta en la comida a veces, decirle no, yo tengo hambre, ahorita no voy a, tengo las cosas del Señor. No importa que coma tarde, pero estoy en las cosas de Dios. Tengo sueño, mira, tengo esto, no me alcanza esto, tengo hasta cohibirse un paseo, hasta cohibirse un buen, ¿verdad? El Señor ve eso. El pastor se le va a olvidar, créalo, porque nosotros tenemos mente igual que ustedes, se les olvidan las cosas. Pero el Señor no, porque dice, yo he recordado, le dijo el Señor a él, en la visión, ¿verdad? Señor, ha recordado todo lo que tú has hecho. Ahora te voy a enviar que tú tengas el privilegio. Y uno de los primeros gentiles que dice la palabra que se bautizaron. ¿Sí o no? ¿Por qué? Porque él había sido fiel. Y lo que él conocía. Ok, 34, mis hermanos. Entonces Pedro, abriendo la boca, vamos a leerlo hasta el 43. Dijo, en verdad comprendo que Dios no hace ¿qué? Sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace. Dios envió mensaje a los hijos de Israel anunciando el evangelio de la paz por medio de Jesucristo. Este es Señor. Vosotros sabéis lo que se divulgó por toda Judea, comenzando desde Galilea, después del bautismo que predicó. Como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y como éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba, y nosotros somos testigos de todas las cosas que Jesús hizo en la tierra de Judea y en Jerusalén, que mataron colgándole en un madero. A este levantó Dios al tercer día e hizo que se manifestase, no a todo el pueblo, sino a los testigos que Dios había ordenado de antemano. A nosotros que comimos y bebimos con él, ¿después de qué? Subrayen eso allí, con el que estábamos hablando. ¿Viste que siempre salen más cosas y más cosas? Porque muchos, estamos hablando de aceite, que dice que Dios resucitó en el Espíritu, que el Espíritu cuando él no puedes comer, sí,
Lo que pasa es que no, eso no te va a hacer. El cuerpo glorificado, tú sí vas a poder comer. Pero eso no va a estar en ti, esa pasión y esa. Pero él dice que el Señor, con el cuerpo resucitado, él comió. Y dice mucho en otros pasajes. ¿Ok? ¿Qué más? ¿Por dónde vamos? 42. Y nos mandó que prediquemos al pueblo y testifiquemos que Él es el que Dios ha puesto por juez de los vivos. ¿De los qué? ¿Quién es el juez de los vivos y de los muertos? ¿Quién es el dueño del Hades? ¿Quién es el que maneja el Hades y el cielo? Él es Cristo. Por eso que Él dijo y se repite otra vez. No está en la guía, pero viste que esto está lleno de las doctrinas. Cuando hablamos la doctrina del infierno la otra vez, que dice, el que tiene control del infierno es Cristo, más nadie. ¿Está viendo, Jorge? ¿Tú estuviste, no? ¿Para el infierno ustedes estuvieron? ¿O no? Los que estuvieron, ¿quién estuvieron para la doctrina del infierno? ¿Tú estuviste? ¿Tú estuviste, Ruth? Porque muchos tenemos eso pensado, ¿no? Satanás tiene... No, es el Señor que tiene control de eso, mi hermano. Y cuando vemos más capítulos, el que tiene toda autoridad, Él es juez de aquí y allá. Satanás te quiere, es aquí, envolver. Cuando tú sales del cuerpo no tienes potestad alguna. Alguna tiene potestad. Cuando tú sales ya, tú mueres, tu alma no tiene potestad. Ahora viene el juicio de Dios. ¿Dónde vas a estar? Hasta el día final del juicio final. Amén. Entonces, de este testimonio de todos los profetas, que todos los que en Él recibirán perdón de pecados por su nombre. Mientras aún, hasta el 43, ok. Dios se ve que no hace acepción de personas. Y ahí Él predicó el Evangelio. Él estaba predicando la muerte y la resurrección del Señor. Él estaba predicando, ¿qué? El Evangelio del Señor. Ellos tenían el conocimiento, sí, era un hombre justo, pero como a Nicodemo le faltaba, ¿qué? El Evangelio de Cristo. Y Él lo aceptó. Porque mira lo que dice aquí, en el 44. Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, wow, esto es tremendo. El Espíritu cayó sobre todos los que oían y los fieles, mira lo que dice, y los fieles que habían venido con Pedro se quedaron de que también sobre los gentiles se derramara, porque lo oían que hablaban en lengua y que magnificaban. Wow, qué tremendo. Eso es lo que hace cuando tú escuchas y crees en el Evangelio. Ahí se cumple la palabra de Romanos 19. Cuando tú escuchas y crees de corazón, eso es lo que pasa. ¿Llega a ti qué? El Espíritu Santo. Es tremendo. A muchos lo escuchan, pero no lo creen de corazón. Hay muchos que vienen y escuchan y escuchan y escuchan. Esa gente anhelaba escuchar eso. Y ellos atesoraron eso. Y de una vez vino el Espíritu Santo a su vida. Vino el Espíritu Santo a su vida. Ahora yo pregunto, ¿quién ha creído al Señor aquí? Hay que preguntar, ¿quién ha creído? Levante la mano el que ha creído al Señor, que ha creído en el Evangelio de Cristo. Entonces viene en el 47 y dice así. Entonces respondió Pedro, ¿puede acaso alguien impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como vosotros? Y mandó a bautizarle en el nombre del Señor Jesús. Entonces le rogaron que se quedase por algunos. ¡Wow! Pues tremendo esto, ¿no? Ahí no hubo nada, ¿verdad? No hubo discipulado, no hubo nada. Nada más la palabra de Dios, el Evangelio de Cristo puro, ¿verdad? Por eso, mi hermano, que nosotros, la base es recibir, es conocer el Evangelio del Señor. Es creer en la obra redentora de Cristo en la cruz. Es creer lo que Él hizo, que Él murió, que Él hizo todo lo que dice el Evangelio. Y aparte que Él resucitó. Y está allí, andando. Allí emana todo el poder, allí emana toda la autoridad. No hay otro medio de recibir al Espíritu Santo. Tú tienes que primero creer de corazón. Sí, la palabra te va a ayudar, la iglesia te va a incentivar a que llegue el Espíritu Santo porque muchos oraban, ¿verdad?
Pero ellos tienen que creer en el Cristo, tienen que creer en la obra redentora. Tú tienes que creer en lo que te dice la palabra. Cuando tú atesoras esto, como ahí impedimos, y ahí entramos en lo que es el bautismo. ¿Qué puedes impedir que te bautice? Yo nada más. Yo soy el que voy a impedir que me bautice. Claro, y respetando. De repente hay sitios que sí, no te bautizan. Tienen sus normas, se respetan. Pero no las comparto. Porque cuando yo veo, vamos a buscar 8 también, algo parecido. Hechos 8, 34, Brian. Y otro me busca Hechos 19, 16, 29, Michael. Y vamos a hablar un poquito de esto. Mira, yo antes buscaba, mi hermano, porque usted me dice una cosa, que él me dice otra. Yo me bauticé y me están criticando a todo el mundo, los religiosos. Ya los veo así, anteriormente no. Porque los motivos que ellos me dieron cuando voy a la Biblia no están. Mas la Biblia me dice que yo lo hice bien, porque yo lo hice prácticamente como esas personas. Porque esas personas no tuvieron un discipulado grande, ni estaban en congregaciones, ni estaban en denominaciones, ni tenían puestos, ni líderes, ni nada. Ellos lo que creyeron y atesoraron el mensaje de Cristo en su corazón. Porque ellos no anduvieron con Cristo caminando, ellos atesoraron el mensaje que le llevaban esos discípulos a sus oídos, que era la palabra de Dios. Y eso es lo que hace con nosotros, llevarle el mensaje a nuestros oídos. No, usted no le llevó a alguien el mensaje a sus oídos. Utilizó a cualquier persona, cualquier siervo de Dios para llevarle el mensaje. Porque a veces solo, como que falta que yo solo la lea, pero que alguien me lo diga, y ahí viene el Espíritu Santo y confirma, ¿verdad? Porque uno dice, no, yo leo la Biblia solo en la casa, ya, yo estoy bien. No, eso no es así. Necesitamos del cuerpo de Cristo todo. Que la conversión es individual. Que cuando ya tú tengas el Espíritu Santo, ya donde tú vas a leer la Biblia y vas a entender. Por eso es que muchos no lo entienden. No lo entienden, hermano. Sectas. Amén. Brian. Respondiendo el eunuco dijo a Felipe: te ruego que me digas de quién dice el profeta esto, de sí mismo o de algún otro. Entonces Felipe, abriendo su boca, comenzó desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Y yendo por el camino llegaron a cierta ¿Le anunció agua. qué? El evangelio de Jesús. ¿Qué le anunció? El evangelio de Jesucristo. Ajá, ¿qué más? ¿Quién le anunció el evangelio de Jesús? Ok. Y dice, y yendo por el camino llegaron a cierta agua, y dijo el eunuco: aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe dijo: si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo: creo que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios. Y mandó a parar el carro, y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Amén. Vemos esa historia de un eunuco, ¿no?, que venía leyendo unas profecías de Isaías. Eran del pueblo de Israel, pero no entendía el evangelio del Señor. No había conocido el evangelio de Cristo. ¿Okay? Él no sabía de quién se estaba hablando en ese momento. Era una profecía de lo que era Cristo. Y él le predicó el evangelio, sencillamente el evangelio del Señor. Y él mismo dice, a predicarle el evangelio, él habló de evangelio, y se bautizó. Y yo digo, bueno, ¿qué puede impedir esto? Y Felipe no era una persona que no sabía. Felipe era un hombre que trabajaba por el Señor. Era un discípulo de ellos. Amén. Allá, Mike. 16:29. Ok. Él entonces, pidiendo luz, se precipitó dentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas, y sacándolos les dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Y él, tomándolo en aquella misma hora de la noche, le lavó las heridas, y enseguida se bautizó él con todos los suyos.
Ok, ahí estamos hablando de un carcelero, la historia del carcelero, ¿no? Que la vimos. Mira, él creyó, le predicaron el evangelio. Claro, si tú no sabes qué es el evangelio de Cristo, no te puedes bautizar. Si tú no has creído de corazón, no te puedes bautizar. Pero si a ti te han predicado, ya sabes el evangelio, ya has llorado, ya tienes hasta el Espíritu Santo. Hay muchas personas que tienen el Espíritu Santo, van a manifestaciones. Por eso es que Pablo dijo, ¿cómo yo no voy a bautizar a ellos si tienen el Espíritu Santo de Dios? Eso yo me lo preguntaba. Yo una vez lo dije, sin tener conocimiento mucho. Yo le dije a unas personas, ¿cómo una persona que ha recibido el Espíritu Santo no puede bautizarse y no puede tomar la cena del Señor si mora Dios en su corazón? ¡Wow! No me supieron responder. Más vale las costumbres humanas que la presencia de Dios en ti. Hay gente que son servidoras, que llegan mejores temprano, que son gente que aman a Dios, que aman a las almas y no se pueden bautizar por una costumbre de la iglesia. Yo tengo muchas y eso me da dolor. Me da dolor. Pero el diezmo y la ofrenda sí lo reciben, porque eso no está inmundo. Ahí donde caigo mal. Eso no está inmundo. Pero una persona que te ha manifestado los dones del Espíritu Santo, que ama a la gente, que ama al Señor, porque es su pareja, o porque no le da tiempo en un discipulado de 1 año, porque no te lo pase, o porque la pareja, que ya ella cuando entró en el camino del Señor ya la tenía, no se quiera casar, tú no la vas a bautizar. Qué tremendo, ¿no? Qué tremendo. Respeto, pero no lo hallo. Nombran a Juan el Bautista, sacan el versículo de Juan el Bautista, que el Bautista le dijo a los fariseos, dan muestra de fruto de arrepentimiento, pero los fariseos no iban a bautizarse, los fariseos iban a ver lo que estaba haciendo Juan, con Jesús también. Ellos lo iban a seguir, no iban a bautizarse los fariseos, y no dicen que iban a bautizarse, ellos iban a estar pendientes de lo que estaba haciendo Juan, para juzgarlo a Juan. Y aún cuando tú te bautices, lo vamos ahorita, no es que dejes de pecar, sino que es una obediencia al Señor. Porque si no, todos los que se bautizaron en la iglesia, ninguno se fueran ido. Tuviéramos discípulos, cantidades, misioneros, ¿sí o no? Todos los que usted bautizaba, hermano, están caminando con el Señor. Están así derechitos con el Señor, no pecan. Entonces, tenemos un conocimiento errado de eso. El bautismo no es que porque tú te bautices vas a hacer lo que quieras, no. Es una reverencia, un compromiso de corazón con Dios. Y no solo el bautismo, todo lo que tú hagas para el Señor, desde que tú vengas, el servicio, lo que te ponga el Señor, todo tiene que ser un compromiso para el Señor, no solamente el bautismo. Ok. Entonces, la palabra bautismo, ya se lo he explicado, ¿significa qué? Sumergir. ¿Ok? Eso es lo que significa la palabra bautizar. Vamos a dar unos cortos de lo que vimos el viernes para ya ir al acto simbólico. Es baptizo, ¿no? Que significa sumergir. El bautismo no te salva, porque ya tú eres salvo por las cosas, por el que te salve la sangre del Cordero. Hay gente que pueden hacer el acto simbólico porque tienen las costumbres y las tradiciones, los requisitos. Y yo digo los requisitos. Yo voy a una iglesia, yo no me he bautizado, yo estoy casado con mi esposa. Y yo asisto al culto de los diezmos y a mí me van a bautizar. De esa fuerte, ¿sí o no? Aunque de corazón yo no acepte al Señor, aunque esté por eso. Aunque esté esperando que me pongan como ministerio de oración, porque yo sé cantar. Eso pasa, mi hermano. Aunque esté esperando un puesto en la iglesia. Fuera fuerte, pero eso pasa. Yo cumplo los requisitos. Voy a la iglesia. Paso el discipulado. Me aprendo los versículos. Me aprendo de memoria eso. ¿Sí o no? Contesto cuando tú me preguntas, ¿qué dice Juan 8:32? Conocer la verdad y la verdad nos hará libre. Gloria a Dios, usted sí sabe. Y en Mateo 1:1, Juan 1:1 dice así, en Salmo 51:4 dice así, a este varón sabe. Cumple los requisitos y paso. ¿Verdad? Eso pasa. Por eso que el Señor no hace acepción de personas y no obliga a nadie. Le da la puerta abierta. Tú tienes que tener
redención. Y por eso y lo mismo no garantiza la entrada al cielo. Tiene que tener, eso tú lo sabes, cuando el Espíritu Santo empieza a llegar a tu vida, tú abres el corazón al Señor. Amén. Da fruto. Y no produces cambios mágicos tampoco. No es que tú te bautizas y ya no vas a hacer más nada, todo viene, tienes que seguir trabajando. Lo que pasa es que el Señor ahí te va poniendo por la obediencia y sigue obediendo. Amén. Entonces, simbólicamente sumergimos el cuerpo y somos sepultados con el Señor. Cuando emergemos a la nueva vida con el Señor. ¿Cómo lo hacemos? Como lo dice 2 Corintios, ¿no? Lo que estaba hablando mi esposa, 5:17. De modo, si alguno está en Cristo, las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Cuando tomamos la cena del Señor también hacemos reverencia a la muerte del Señor. ¿Verdad? Hacemos reverencia que el Señor murió. Y cuando estamos así, hacemos reverencia que también estamos allí. No lo hacemos físicamente porque el que lo hizo fue Cristo. Lo hacemos simbólicamente. ¿Ok? Ahora, ¿por qué debo bautizarme? ¿Por qué deben bautizarse? Allá, hermana Sobeida. ¿Por qué la persona debe bautizarse? Porque el pastor lo mandó. ¿Qué dice Mateo 28, 19? Por tanto, ir y hacer discípulos de todas las naciones y enseñándolo todo lo que yo le he dicho. ¿Sí o no? Es un mandato del Señor. El Señor lo hizo. Cuando vemos Mateo 3, está el bautismo del Señor. ¿Quién lo tiene por allí, el bautismo del Señor? Porque Mateo 3, está en Mateo 3, verso... En los últimos versos está lo que el verso 13 al 17. ¿eh? Entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado por él. Mas Juan se le oponía diciendo: yo necesito ser bautizado por ti, y tú vienes a mí. Pero Jesús le respondió: deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó, y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él, y hubo una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. ¿Ok? Cristo lo hizo. El Señor lo dio, el primer testimonio lo dio Él. Públicamente. Por eso es que es un testimonio público que nosotros damos. Porque aquí te está viendo ¿quién? Los hermanos. Te está viendo las hermanas. Te están viendo esos seres espirituales que no ves tan bien. Te están viendo desde el cielo. Eso lo está viendo el Señor ahorita. Te están viendo los demonios también. Ellos también te están viendo lo que tú estás haciendo. Por eso es que vienen ataques, ¿sí o no, hermano? Que no hagamos esto, se parte una cosa, se parte la otra. Amén. Se parte una cosa, se parte la otra. ¿Por qué no quieren? Ok. ¿Y qué pasa? Que es un testimonio que nosotros hacemos, ¿ok? Público ante las personas. Ya vimos que es un mandato del Señor. El mismo Señor nos manda. Ahora yo pregunto con todo esto: ¿cuándo debo bautizarme en agua? ¿Cuándo? ¿Cuándo debo bautizarme en agua? ¿Qué creen ustedes? Allá ustedes, allá. ¿Cuándo debo bautizarme en agua, Michelle? Cuando el pastor se saque los bautismos. ¿Cuándo debo bautizarme en agua, Mabel? Ya que tú te bautizaste. Cuando primero lo acepto a Dios de corazón y decido públicamente diciendo que voy a seguir su camino, que de corazón deseo hacerlo. Amén. Claro, después de aceptar al Señor como Salvador. Eso es lo que nos enseña la Biblia en el libro de los Hechos. No hay otra doctrina allí. Y nos enseña en el libro de los Hechos que ellos aceptaban. Vemos muchos capítulos, no vamos a decirlo todo. Mucho cuando hablamos de Tiatira, cuando hablamos de muchos capítulos de gente que aceptaba y eran bautizados.
Cuando Pedro predicó la primer sermón, y se bautizaron, ¿sí o no? Ellos eran judíos, pero no creían en Cristo. No tenían la palabra del Señor. Ellos tenían su religión, sí, pero no tenían a Cristo. Ojo, no tenían a Cristo. No aceptaban al Señor. Ellos pudieran conocer mucho la Torá, pero no tenían a Cristo. Amén. Y ahí Pablo no le hizo un examen de conocimiento. No le hizo Pedro ni Pablo, le hacían examen. Yo no lo vi. ¿Tú viste que le hicieron un examen de conocimiento? Ok. Cuando revisó la cédula, pues si estaban solteros casados de repente. Amén. Sin demora. El Nuevo Testamento tiene varios relatos que muestran que nosotros no debemos demorar al bautismo una vez que es claro que el creyente se ha arrepentido y está preparado. Vemos Pablo, ¿no? Pablo fue llamado y lo bautizó a Ananías. No quería ir a Ananías porque ese era el que me seguía. ¿Verdad? Se te han hecho. Imagínate, ¿verdad? A ese Ananías tuvo, pues es un hombre de Dios. Lo mismo que le pasó a Pedro. Un hombre de Dios. ¿Qué decía su mente? Este hombre lo está persiguiendo. Este hombre lo dio, lo agarró. Lo salvamos de milagro. Y voy a ir yo para allá. Pero el Señor lo estaba mandando. Ve que yo lo escogí. Ve y búscalo. Uy, pues ese yo lo busco por nosotros. Tenía cartas para apresarlo. Ve lo que es nosotros, el miedo, el temor y lo que es la obediencia a Dios. Yo me imagino a Ananías. Imagínate allá. Que venga y te digan, ve, ponte Jim George, que pátalo. Que yo te he escogido porque lo hace, wow, no es fácil, ¿verdad? El de Corea, ¿verdad? Que te diga, ven para allá a predicarle allá, que lo va a bautizar Pastor Víctor. Tremendo, ¿no? Porque Pablo era un perseguidor de la iglesia. Eso lo vimos, ¿no? Pablo era un perseguidor de la iglesia. ¿Pero qué? Él tuvo que ir. Entonces, el bautismo es sin demora. A veces demoramos nosotros en hacer esto, en acomodar las cosas bonitas. Pero lo que más vale es que ustedes lo hagan de corazón, mis hermanos. Hoy lo hagan de corazón. Eso es lo que más vale. Puede estar la piscina, puede estar un poquito de agua, lo podemos ir para el Mar Rojo, para allá, para allá, ¿cómo se llama? Para donde se bautizó, para el Jordán, para Israel, un avión, para la playa, no está muy fría también, ¿verdad, hermano? Mejor no. Pero lo importante es que ustedes lo hagan de corazón. Y por último, sabemos que, como lo leemos ahorita, el ejemplo lo dio Jesús primero. El ejemplo lo dio el Señor. Él aún siendo Dios, aún siendo Él lo dio. Con eso ya no hay que preguntar más nada. Jesús lo hizo. Siendo que le hacía falta el bautismo a Jesús. ¿Pero por qué lo hizo? Porque Él vino a enseñarle. Antes de su ministerio empezó y se bautizó. Porque Él estaba aislado hasta que el Señor lo llamó. Y yo le expliqué un momento, la otra vez, que en ese tiempo Él cumplió la ley. Y eso es una opinión mía, ojo, personal, no es una doctrina, ojo. Él cumplió la ley. Y en la ley, para empezar a servir, ¿cuánto tenía que tener, mi hermano? Mami. 30 años. Pero 30 años. Los que empezaban a servir fuerte en ese tiempo era como es tremendo. Todo lo cumplió Jesús. Si nosotros saber, toda la ley la cumplió Jesús, exacto. Él empezó su ministerio a los 30 años. Y antes de empezar el ministerio, antes de ir a predicar, antes de ir a levantar muertos, antes de ir de sanar, se bautizó. El fue de Juan, aunque no tenía pecado, porque eso que Juan cuando lo ve le dice, wow, ¿cómo yo te voy a bautizar a ti? Si tú vienes más bien por el perdón de todos nosotros. Pues Juan así conviene. Y se bautizó. Y ahí vemos la presencia del Espíritu Santo con él y la voz del Padre del cielo. Para los que no creen que ahí mismo están los tres. Están ahí. Ahí lo vieron los que estaban ahí. El Padre, el Espíritu Santo y el Hijo bautizado. Wow, tremendo, ¿no? Lo que pasó ahí en el Jordán. Y ya lo que nos queda a nosotros es un acto de obediencia al Señor. Es un acto de obediencia, Jorge. Lo demás viene por añadidura. Amén.